Bienvenidas, bienvenidos en esta segunda parte de La Voz del Simoy de un martes más. Abrimos las ventanas y las puertas para conocer pues, lo que está sucediendo. Ya en la anterior parte del programa mi compañero pues ha estado comentando una entrevista genial, maravillosa. Yo no he podido estar porque la verdad es que uno no puede estar en 50.000 sitios a la vez. Pero ahora sí tengo mucho interés en hablar con una persona que últimamente pues visita mucho los estudios de esta emisora y quiere decir que está haciendo mucho, trabajando muy bien por Málaga y para Málaga. Y eso es lo menos que se le puede pedir a alguien que, como él, lidera Málaga Besos, es miembro de la ejecutiva de la Asociación de Vecinos de la que vamos a hablar, una asociación de vecinos que ha salido con mucha fuerza, está creciendo a pasos agigantados. Les estoy hablando de la asociación de vecinos que han formado vecinos de Miraflores de Los Ángeles, de Víctor Eugenia del Camino de Suárez, y que realmente la asociación de vecinos Proyecto Dignidad para Miraflores de Los Ángeles. Bueno, si bienvenida a cualquier asociación o cualquier colectivo que llegue a Málaga, pero si llega con la fuerza que da irrumpido esta, con las ganas, con la ilusión que tanto su presidenta como todos los miembros de su junta directiva y los vecinos han puesto adelante, si tenemos en cuenta que las barriadas que yo les he mencionado aglutinan más de 22.000 personas, pero si unimos lo que hay en el entorno y alrededor de esta barriada, estamos hablando de cerca de 50.000 malagueñas y malagueños, porque el que vive en Málaga, sea de donde sea, es malagueño y malagueña, por el hecho de estar aquí. Miguel Jiménez, bienvenido. Hola, bienvenidos. Quería disculpar a otros dos vecinos que iban a venir, pero teníamos prevista esta semana una intervención en el Pleno, se habían comprometido para ir el jueves, finalmente el Pleno va a ser la semana siguiente y bueno, finalmente ya he tenido que venir yo solo. Bueno, pero lo importante es que estás aquí, que le podemos explicar a todos los malagueños con la fuerza que ha irrumpido la Asociación de Vecinos Proyecto Dignidad para Miraflores de Los Ángeles. ¿Cómo se cuece todo esto? Bueno, pues se cuece de un problema objetivo, ¿no? O sea, nosotros no nos inventamos nada, ¿no? Hace ya lo que hablamos nosotros en nuestros comunicados se dio de manifiesto y hace año y medio lo que yo me encuentro un humilde presidente de una comunidad, de un bloque de vecinos, es con un problema de aguas fecales que brota en el callejón vecino a mi bloque y que de hecho incluso llega a penetrar en los propios de cimentación de mi bloque, ¿no? Y realmente cuando vamos nosotros tirando del hilo, resulta que en diferentes zonas del barrio hay vertidos, y algunos de ellos desde hace años, que la gente admite que es algo natural, que es algo a lo que el ayuntamiento, digamos, nos quiere acostumbrar, ¿no? O sea, nosotros hemos padecido el urbanismo franquista, ¿no? De los años 60 y 70, donde parece que el obrero y el que venía de los pueblitos a la capital tenía que estar agradecido porque le pusieran un piso, y qué maravilloso, mira los pisos de Miraflores, la constructora Gallardo que lo hizo, sí, sí, hizo una maravilla, que la gente pagó de su cuota el primer autobús, la gente pagó la iglesia, la gente pagó todo, y resulta que, mira, que no ya para Miraflores, sino como hemos dicho, para todos los entornos, Victoria Eugenia, Camino Suárez, etcétera, no hay a día de hoy, 50 años después, ni una humilde pista deportiva. Que con eso se dice todo, ¿no? Sí, la verdad que llama mucho poderosamente mucho la atención, ¿no? Uno que ha tenido la suerte de convivir con esta barriada muchísimos años, en primer lugar porque, bueno, parte de mi vida con mis hijos la vivimos en el Camino de Suárez, pero también tuve la gran suerte de realmente, pues, ser partícipe del funcionamiento del vídeo comunitario de Miraflores de Los Ángeles, el pasaje Tajuña, durante muchísimos años, prácticamente hasta su desaparición. Y la verdad es que emana muchos recuerdos y uno ahora se pasea por allí y recuerda y dice, bueno, pero si es que no se ha avanzado en nada, si es que esto sigue igual, si esto sigue sin pistas deportivas, las pocas pistas deportivas que hay son las de los colegios, la única, no hay otras. Y la verdad es que
quedan muchas cosas por hacer. Pero esto de las aguas fecales que tú comentas puede ser una negligencia sanitaria y se le puede demandar al ayuntamiento, Miguel. Vamos a ver, pues eso hay que estudiarlo seriamente. O sea, nosotros, en primer lugar, como nosotros estamos comprobando con la plataforma Málaga Vital y Verde Sostenible por unos barrios dignos, que estamos ahora mismo en más de una veintena de barrios, ¿no? Con vecinos organizados, ¿no? En grupos de WhatsApp haciendo un trabajo, ¿no? Alrededor de 500 vecinos ya. Nosotros lo que estamos comprobando es lo que antiguamente, bueno, pues se decía, ¿no? Es decir, un bloque de vecinos tiene 70, 80, 90, 100, 130 años, depende de cómo lo trate, depende de cómo esté el urbanismo de las calles periféricas y el urbanismo de ese bloque. Aquí todos los colectores, todas las tuberías de fibrocemento tienen una vida útil de en torno a 50, 60 años, depende de cómo se trate, y los que han llevado alguna vez en un bloque, ¿no? El cambiar los bajantes, los colectores, lo saben, ¿no? Pues bloque ya de finales de los 60, principios de los Sí, 70, o incluso más tardío, ya tienen que cambiarle la totalidad de los bajantes. Y quien dice los bajantes dice luego las tuberías, los colectores, ¿no? Que salen a la calle. Pero es que en la misma calle esas tuberías tienen el mismo fibrocemento que según Diputación dijo hace 4 años, el 25% de la capital del agua potable se pierde porque ese fibrocemento está ya podrido, reventado, lleno de agujeros, pero la Academia de Ciencias, a su vez, de hace 2 años dijo que ese porcentaje era manifiestamente bajo, que era bastante más alto. Nosotros tuvimos una reunión el 4 de abril con la concejala de Medio Ambiente y con los dos principales técnicos de masa y nos dijo que con el plan que había hecho el Ayuntamiento de Presiones, que todos los malagueños saben que en 200 puntos de la capital han instalado unas válvulas para bajar la presión y precisamente los vecinos de los pisos altos lo están notando porque ahora les llega los fines de semana y en muchas noches un hilillo de agua, pues a pesar de que han hecho se han gastado millones de euros para, en vez de arreglar las tuberías y cambiar las que están llenas de agujeros, pues sencillamente bajar la presión y así se pierde menos agua, pues ya reconoció que incluso en el último año, con esta bajada generalizada de la presión, se sigue perdiendo más del 30% del agua potable en la capital. Entonces, es el estado de los colectores en la calle y he mencionado que todavía tenemos 600 kilómetros de fibrocemento que la gente no lo sabe. Y dice, no, no, no es cancerígeno porque el fibrocemento malagueño es diferente. Oye, perdón, el fibrocemento malagueño es el mismo que el de Zamora, que el de Madrid. Y si está lleno de agujeros, precisamente esos trocitos de fibra van al agua que bebemos claro. nosotros, ¿no? Entonces, claro, que te diga es una señora concejala rodeado de técnicos que ponen con sus corbatas, con sus chaquetas, que tratan de decir, yo soy un técnico y tú eres un yo qué sé. Mira, da de vergüenza. Realmente no sabemos realmente por qué gente con tan poca responsabilidad estamos gobernados. Pues claro, en cualquier barrio obrero como el de Miraflores o La Palmilla, esos problemas se exacerban. Claro, Y ahí nosotros tenemos ahora mismo, le hemos mandado a la directora del SERE del distrito, que se lo va a hacer llegar a EMASA, pues 8 puntos donde nosotros creemos que las injerencias, que las tiene que arreglar el ayuntamiento, es decir, cuando el colector de un bloque se une al de la calle, y eso ya es responsabilidad del ayuntamiento arreglarlo, desde que nos subió hace 2 años el agua más de un 40%, pues nosotros creemos que hay 8 injerencias rotas. Pero es increíble que tú salgas de una reunión como esa y te diga el técnico de masa, oiga, díganos ustedes dónde están las injerencias rotas. Claro, tú hablas con los que arreglan las tuberías, los que arreglan los bloques, la empresa más fuerte de mi distrito es Cueto, ¿no? Pinturas Cueto, y ellos te dicen que el 90 y pico por ciento de los bloques que tienen los colectores rotos ni lo saben, porque eso cierto. va al suelo, Claro, empapa al suelo y no sale a la superficie. Quien debe de saber eso es EMASA. Entonces, claro. el estado de la ciudad es uno en el cual el técnico de masa te dice, oiga, infórmeme usted de la injerencia. Oiga, mira, metan usted una cámara, que es lo que tienen que hacer en mi empresa pública, que paso pagando impuestos, y dígame usted cómo está el estado de nuestras injerencias, porque eso afecta a la cimentación de mis bloques, que se están cayendo en muchas barriadas, sobre todo las construidas en los años 60, Cierto. como nosotros tenemos visto, pues en Portada Alta, en Dos Hermanas, en Carranque, ¿no?
La verdad que hay tantas deficiencias. Quizá una de las que más llame la atención es la falta de centros sociales y centros culturales. En una barriada en la que siempre ha sido santo y seña, tú lo decías muy bien al principio, y que ha sido, bueno, quizá yo recuerdo que cuando apenas en Málaga no había nada, en Miraflores de los Ángeles destacó por la cabalgata de Reyes y por muchísimas cosas. Además, fue epicentro de muchísimas peñas que poco a poco han ido desapareciendo. Miraflores de los Ángeles, Los Rosales, el Verdón, y con mucha actividad social. Claro, y además era otra época, había otra inquietud, bueno, de un despertar que hubo también en la transición, en la democracia, que sigue en los años 80, pero luego se ha ido apagando y, sinceramente el equipo de gobierno que lleva ya gobernando la ciudad 30 años, pues realmente quien paga manda y nosotros lo vemos en nuestro barrio, ¿no? En una barriada está la Asociación de Vecinos de Miraflores y en otra la de Victoria Eugenia Arroyo de Los Ángeles. Y yo te puedo decir que ningún representante de organizaciones que tienen dos locales en los cuales por mandato directo de nuestra concejala no nos dejan entrar a nosotros, a pesar de que lo hemos solicitado reiteradamente para dar charla informativa, pagado con dinero de nosotros, llevan año y medio sin ir a las comisiones del distrito donde vamos nosotros, a la junta del distrito, y somos nosotros los que acompañamos todos los meses con fotografías, con vecinos que van, que vamos rotando, pues esa labor que es lo que tiene que hacer una asociación de vecinos, ¿no? No que tú convoques una concentración como hemos llegado a hacer nosotros contra las aguas fecales y resulta que con dinero tuyo, mío y de todos los oyentes, resulta que esa directiva de esa asociación de vecinos se va de viaje a la Alpujarra. El día que los vecinos del barrio salen a protestar contra las aguas fecales, la asociación de Sí. vecinos con dinerito nuestro se va de viaje a la Alpujarra. Pues eso lo ha conseguido el PP, hay que agradecérselo a Paco de la Torre, que es comprar todo el tejido social, las peñas, las cofradías, las asociaciones de vecinos, que nos acostumbremos a que durante 3 semanas vacías o 4 los muebles no se recogen y están las calles hechas una mierda y que llega justo antes de la Navidad la Virgen del barrio o que llega ahora pues una semana antes de la Semana Santa, ¿no? Pues el traslado Claro, y entonces engalanan el barrio y lo claro. limpian todo y luego venga, hasta después de la Semana Santa 2 semanas llenas de mierda. La verdad es que otra de quizás de las causas que más de que más os quejáis es la falta de seguridad. eh, Hay zonas de allí que quizás necesitarían más vigilancia policial. Claro, tú lo decías antes, realmente hay un problema de infraestructura social, nos falta una casa de cultura para todo el barrio, 40.000 vecinos sin barrio, nosotros, pero los vecinos de Arroyo de Los Claro, Ángeles, de Carlinda, de Nueva Málaga, o sea, toda la zona norte, La Roca 2, que aunque pertenezcan a otro distrito a sí, partir pero de Arroyo de Los Ángeles, pero están al lado. están al lado. Estamos hablando de piscina, que algunos vecinos dicen, bueno, pero eso es un lujo. Parece, y ahí insisto, ¿no? Parece que nos tenemos que acostumbrar a que desde Blas de Lezo hasta todo Victoria Eugenia, calle por calle, de la que sale de ahí, no hay ni un solo árbol y que eso es lo normal. Que tú coges cualquiera de esas calles y ves una foto. Nosotros lo hemos puesto en el Facebook, los coches aparcados a la izquierda, los coches aparcados a la derecha en una ínfima acera y las personas mayores o personas con silla de ruedas o mujeres con carrito y hombres con su niño, pues efectivamente en mitad de la En carretera. mitad de la Y carretera. se forma un auténtico embolado cada vez que viene un coche de frente. O sea, una infraestructura social, un urbanismo violento, una situación violenta, una situación de degradación social por falta de trabajadores sociales y que lleva pues a una situación de problemas cada vez mayores en los barrios. Y escucha, y demos gracias que todavía la economía va para arriba, ¿eh? Que ya veremos con lo que está haciendo Trump y con la situación mundial y en la economía que se va a generar en el próximo futuro, pero que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor, las amistades, las relaciones sociales Se salen por la pierde. ventana en cada casa y en todos los barrios, ¿eh? Es así. Y va a haber un futuro tensionamiento y para entonces los dispositivos sociales que tenemos para afrontarlo, eh, Brilla por su ausencia, no hay. con decir que en la ciudad, en la antigua casa que tenía el ayuntamiento para que personas que carecían de hogar, pues en el bulto, pues sencillamente va a especular con eso, va a venderlo, va a sacar una millonada y sencillamente se va a acabar el único Es decir, espacio no público había, el único. el único Ya, espacio ya público, deja de los haberlo. demás privatizados.
y encima lo peor, ¿no? Es privatizado. Oh, La verdad que son muchísimas las cosas. Y bueno, también no podemos olvidar que en el entorno del que estamos hablando también hay muchas casas muy antiguas que no tienen ascensor y que ello repercute en una vida normal de las personas mayores que allí la habitan. tenemos, por ejemplo, la plaza de Miraflores, no la de Monseñor Bocanegra, sino No, no, la de Miraflores, la de más Miraflores, pegada a Valle Inclán. Y en esa plaza, por ejemplo, hay 5 bloques de 6 plantas de altura. cierto. El que entró ahí, que levantó Málaga toda su vida currando y Sí, trabajando, sí. con 20 años, con su familia, una plaza toda llena de escaleras, sí, sí, cuando tienes 20, 30 años magnífico, pero luego resulta que tienes 80 años y tu bloque no tiene ascensor y sales a una plaza. Hay vecinos de allí que hasta que no llega su hijo el fin de semana no salen, o sea, viven realmente, y pero eso está sucediendo en toda Málaga y sucede No, también sí, aquí en La sí, sí, Palmilla, ¿eh? sí, sí, sí. O sea, gente, personas que después de toda una vida entregada a la sociedad, trabajando y tal, pues una semana encerrados en pisos cárcel realmente, ¿no? Y eso es una puñetera vergüenza, ¿no? En este caso, Miguel, eh, cuesta mucho el relacionarse con la concejala responsable del distrito, con su directora, eh, porque parece ser que habéis hecho muchas peticiones y muy pocas os han dado respuestas, muy pocas. Mira, nosotros salimos un viernes de Dolores, te lo estaba comentando antes informalmente, porque habíamos atrasado 2 veces la concentración y tenemos una necesidad de decir, oye, mira, nos parece una barbaridad que nosotros pidamos una entrevista en marzo, después de llevar año y medio dialogando, yendo a las comisiones de servicio, presentando informes con 30 folios, con toda clase de fotos y explicaciones, dime tú en qué, no sé, ¿no? Seguro que lo harán a otros. Nosotros hemos presentado un informe de casi 30 folios explicando en la mitad del distrito, por ejemplo, sobre árboles, césped, jardines, plantas, cómo los vecinos las están cuidando porque el ayuntamiento no las cuida, árboles secos, árboles rajados, árboles sin podar, y todo eso acompañado un auténtico trabajo. Pues muy bien, 7 o 8 meses después de ese informe, seguimos sin respuesta. ¿Tú te puedes creer que nosotros vamos a un distrito y decimos, mira, la balaustrada principal de la plaza Monseñor Bocanegra está totalmente rajada y tal? Y 2 meses después, mire, mandamos un técnico, hizo un informe, luego mandamos otro técnico, hizo otro informe diferente y estamos a la espera de mandar otro técnico. Claro, yo vivo en un bloque que hay mucho paleta, mucho albañil. Entonces, claro, yo digo eso en la reunión de vecinos de mi bloque y es que, pues es que se descojonan. Claro, claro. Digo, mi vecino Miguel Santana, que hombre, mira, que me llame, que me contraten a mí, mira, que yo no hago ningún informe. Yo digo, por favor. O sea, ya no sabes si creerte o no creerte. Y así con todo. Pues muy bien, pedimos una reunión y nos dicen que a final de mayo. Entonces, mira, nosotros pues dejamos pasar el mes de lluvia, luego vino la manifestación de la vivienda y bueno, tuvimos una primera concentración el Viernes de Dolores, fueron 170 vecinos reales contados en el máximo momento de la reunión, más de 200 se pasaron por la reunión, más de una de treintena de ellos se afiliaron sobre todo de zonas donde teníamos menos fuerza, aparte nuestro epicentro era Miraflores Exacto. y digamos ya nos hemos hecho más fuerte en Camino Suárez, en Victoria Eugenia y realmente nosotros lo hemos explicado allí, es el inicio de un periodo de demoliciones que va a ser largo, porque nosotros queremos transformar el barrio. Y algunos vecinos pueden decir, oye, mira, eso es un lujo tener una piscina. No, no, no es un lujo en un barrio donde la mayor parte de las vecinas de mi bloque son limpiadoras, donde la mayor parte de la gente de mi bloque trabajan en trabajo físico y con 50 años tienes ya la espalda rota y tienes ya un problema. Hoy en día, para un obrero manual, efectivamente, tener una piscina es algo, una necesidad. Y más de 40.000 personas de la zona norte no tienen piscina en sus inmediaciones. Tienen que ir a la Trinidad, tenemos que ir a Carranque y entonces pues haría una labor social pues es una necesidad para nosotros. Y para que la gente se ponga, para ver si estamos hablando de lujo o no de lujo. Si la gente va a la Chapa y ve el nuevo ambulatorio que se está levantando en la Chapa, ve el cartel de la obra del Servicio Andaluz de Salud, dirá que el nuevo ambulatorio, nuevo de hoy en día, del 2025, vale menos de 6 millones de euros. No recuerdo de memoria si era 5,8 millones de euros, un ambulatorio nuevo, No es nuevecito, cierto. del 2025. El presupuesto del ayuntamiento en los 2 últimos años es 300 millones de euros más que hace 2 años, para que Así la es. gente vea en proporción lo que nosotros estamos reclamando. Ahora, el malagueño medio tiene que decir,
Oiga, es necesario, como salía en la revista El Observador, que publicó ayer, que la Rosaleda diga que va a costar la nueva obra 200 millones, luego 248, luego 271 se hizo público ayer, y todos nosotros que eso va a ser, finalmente va a ser más de 300 millones, Va, va, para tener va. aquí lo mismo que el Santiago Bernabéu, pero eso a quién se le mete en la cabeza. Por Dios, de verdad que esa es la necesidad fundamental de la ciudad. O tener un auditorio de ópera que todavía no está hecho el plano por parte del arquitecto y también va ya por los 209 millones de euros y todavía no está hecho ni el plano. Y dicen que va a ser ya 209 millones. Por favor, que traigan una casa de cultura, que si un ambulatorio vale 6 millones de euros, una casa de cultura nueva que realmente vaya a la chavalería de 8 a 12 años con unos planes, a la chavalería de entre 12 y Sí, 18 con claro. otra serie de Que planes, sirva a todas las que esté generaciones. abierta los fines de semana y que los Claro, chavales, mira, tú te gusta la música rap, chaval, ven aquí, hombre, y haz tu música. Que aquí vas a tener una habitación, va a estar, no queremos verte tirado en la calle, queremos, de verdad que en el 2025, por 8 o por 9 millones, tú no puedes atender a 20 y pico mil vecinos que no tienen nada, ni una pista deportiva. ¿Eh? No, no, esto no son millones, pero esto hace falta en mi barrio, hace falta en La Palmilla, hace falta en los barrios obreros de Ciudad Jardín, hace falta en el norte de carretera de Cádiz, y realmente hay dinero de sobra para. O sea, lo que los malagueños tienen que saber es que hay una millonada para crear una nueva ciudadela en el puerto y que los barrios van a seguir olvidados. Y que eso es para mayor gloria y honor de este señor que tiene ya 82 años y que quiere despedirse a lo grande dejando, ¿cómo se dice?, edificio emblemático, que claro. es ahora lo que se lleva, dejar de edificio emblemático, pero nosotros no queremos edificio emblemático, queremos que nuestros bloques no se nos caigan encima y que nos quiten las aguas fecales y que tengamos unas calles mínimamente limpias. La verdad es que todo eso conlleva a la falta de vivienda, tanto de viviendas sociales como de viviendas no sociales, que cualquier ciudadano malagueño o no malagueño que se venga aquí a Málaga, desgraciadamente no se puede venir porque los alquileres están dopados de una manera que es imposible y alquilar una vivienda por menos de 1.000 euros y lo que es ya el colmo de los colmos, ¿no? Que por una habitación tenga que pagar 500 y 600 euros como se está pagando. Ese es otro tema, pero que repercute tanto en Miraflores de los Ángeles como en Palma Palmilla, como en cualquier zona de Málaga. Mira, Bien, nosotros lo publicamos en el Facebook de Málaga Beso hace 3 días. 200.000 malagueños viven fuera de la provincia. En el 2024 y en el 2023 se batió el récord que tenía por ahora en los años 2008 y 2009. Acuérdense, malagueños y malagueñas, de la gran recesión, efectivamente. de cuando vino la caída de la economía de la construcción, pues muy bien. En pleno boom económico, con la economía yendo para arriba como un cohete, resulta que más malagueños se van de Málaga que en el año 2008-2009, con la que cayó entonces con la recesión de la Cierto. construcción. Y evidentemente aquí los grandes propietarios de la inmobiliaria, de las constructoras y los señores que están llevándoselo calentito y especulando con la vivienda, que son una minoría de esta ciudad y viven aquí y son vecinos nuestros, pero son un 10, un 12, un 15% que están poniéndose las botas a costa del 85% y nuestros hijos yéndose de la ciudad. Se han ido más de 80.000 malagueños desde la gran recesión y los récords han sido en el año 2024-2023. Son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. No lo dice ningún medio de tal tendencia política y tal. Son, en fin, funcionarios del Instituto Nacional de Estadística. Entonces tenemos que poner pie en pared porque efectivamente están. Paco de la Torre lo ha hecho muy bien. Nos hemos olvidado que tiene ahí una empresa que se llama De la Torre Sociedad Anónima que está construyendo ahora mismo en Frigiliana y que es él. Y en el reparto que se hace, pues él construye fuera y otros construyen dentro, pero él gobierna para quien gobierna. En este caso, muchísimas veces, y sí, yo sé que te lo han preguntado, pero es que cualquier persona que nos esté oyendo en este momento o que nos esté viendo en streaming puede decir, bueno, pero es que esto no hay forma de solucionar, no hay forma de sentarse, no hay forma de las viviendas que hay cerradas en Carranque, que hay un montón de la Junta de Andalucía, se abra y se le concedan a personas que con riesgo de vulnerabilidad, que cada día son más, personas mayores que lo han dado todo por Málaga y para Málaga y que ahora a sus 70 y pico de años algunos se están viendo en la calle o están viviendo en una habitación mísera por no tener una vivienda digna.
Pues, hombre, evidentemente, claro que hay otra política, ¿no? O sea, en primer lugar, empecemos por lo económico, ¿no? Él dice, por ejemplo, que nosotros, cuando hablamos de la defensa del medio ambiente y tal, nos queremos cargar la gallina de los huevos de oro y que medio ambiente significa destrucción de empleo. Mentira. Vamos ahí al cogollo del tema. Lo que planteamos nosotros, precisamente, es que el bienestar del malagueño medio suba. Nosotros queremos empleo industrial, queremos empleo tecnológico, queremos fomentar el PTA. Ya no caben los turistas en Málaga. Los vemos porque ya estamos expulsados del centro, y no solo del centro, sino cada vez más de sus inmediaciones. Perfecto. Y eso lo sabe cualquier malagueño de a pie. Por tanto, si ya no caben más turistas y están expulsando a nuestros hijos de la ciudad, que eso es lo físico y lo evidente, lo que nosotros decimos, queremos que nuestros hijos se queden en la ciudad, que los chavales y la juventud de 20 y 30 años se queden en la ciudad, en un empleo mejor. Queremos empleos de 1.100 euros, que es lo que propugna Paco de la Torre, explotar, o peor, porque también está con contratos parciales en la hostelería, que luego realmente echan más horas que un reloj, y todos Exacto. lo sabemos. No, ¿queremos contratos precarios y contratos alrededor de 1.000 euros, 1.100 euros? No, queremos contratos cualificados, en que muchos oyentes saben que se están partiendo y haciendo toda clase de sacrificio, partiendo el alma y haciendo toda clase de sacrificio para que su hijo darle una FP, para darle una universidad, para darle un contrato cualificado. ¿Por qué tienen que venir luego 80 holandeses, 80 finlandeses o 200 suecos y norteamericanos para... No, 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 perdona, el PTA tiene ya un valor, entonces hay que poner ya condiciones, y hay que decir, mira, si quieres venir a Málaga, si quieres venir al PTA, perdona, el 70, el 80, el 90%, y sí, hay que proteger. Y esas viviendas, efectivamente, perdona, no para extranjeros, claro, el gobierno estatal también puede hacer cosas ahí, el gobierno andaluz es quien tiene plenas competencias en vivienda, y efectivamente, claro que puede hacer más el gobierno estatal, porque si tanto el local como el regional, que sobre todo el regional que tiene plena competencia, promueven el ultraliberalismo más feroz y el capitalismo más salvaje, que es quien tiene dinero para él que compre, y el que no, pues que no compre. Y la prueba es pues esas VPO que se están haciendo, donde se venden a 227.090 metros cuadrados en el distrito Z, y la letra pequeña que ha cambiado Paco de la Torre en los últimos 2 años de esos contratos es como de la bolsa de vivienda, que ha pasado, por cierto, en el último año de 26.000 demandantes a 34.000, el 90 y pico por ciento no va a soñar jamás con acceder a ese tipo de vivienda. Según vaya pasando la lista de gente que se ha apuntado de esa bolsa a a esta bolsa de vivienda del distrito Z, a esta bolsa de vivienda de la zona de la universidad, a esta zona de vivienda en Soliva, pues si resulta que nadie de esa lista finalmente puede quedarse con ese piso, pues hasta los que tienen 39.000 euros de renta anual y fuera de la bolsa de vivienda pueden Van a acceder poder a acceder. esa VPO. Ala. Y eso ya es realmente el engaño mayor. Si Sí, ya es un sí. engaño decir que una vivienda financiada con dinero nuestro, pagando un precio del suelo astronómico, que es pura especulación, se tenga que vender a 227.000 euros, porque eso no es VPO, es vivienda libre, el engaño ya y el timo del tocomocho es que luego esa vivienda no va a ir para ninguno de los 34.000 demandantes de la bolsa de vivienda, sino para aquel que tenga hasta 39.000 euritos de De renta renta. anual. Es decir, estamos hablando de gente que gana mensualmente 3.000 y pico euros, Claro. que lógicamente sabemos nosotros que no es la gente No. para la cual tiene que ir Eh, una VPO. ¿Eh? Que si pueden meterse en un crédito y que si pueden comprarse una vivienda por otra vía. Pues para esa gente, y esa es la política que está haciendo Paco de la Torre. ¿Crees que es un sueño el pensar que, no sé, de aquí a 10 años el mercado de la vivienda en Málaga sea más accesible y los alquileres bajen? En primer lugar, se tiene que decir, nosotros somos 590.000 habitantes. Queremos ser una ciudad de 700.000 habitantes, que los sueños húmedos de todos los concejales, que construir toda la montaña, cargarse todo el arroyo. O sea, el plan que hay cuando la antigua Sally se la carguen, que lo que quieren los vecinos son infraestructuras, lo que queremos los vecinos, tanto los de Infraestructura. Carlinda como de Miraflores, es infraestructuras sociales, más parques ahí, pero no, quieren un nuevo centro comercial. Cierto. Por Dios, pero si ya sabemos lo que es Valle Inclán a las 2:30 o a las 7 de la tarde, ¿cuál que se va a liar en la salida ahí? Claro, ahora luego viene un tercer hospital a Arroyo de los Ángeles, pero luego quieren ese embolado del Rosaleda, que ojalá
por favor, llevemos a cabo una auténtica movilización social de todas las fuerzas vivas en la ciudad, de sindicatos, de partidos, de todas las asociaciones, y paremos este modelo, porque aquí la administración está para planificar, para prever, y una administración que valga de algo prevé primero, hace un plan de ciudad y luego construye. Aquí, ¿no? Este señor dispara, es decir, construye y luego busca una salida. Es decir, esa locura de la sala y que nadie la entiende, el Rosaleda y el tercer hospital. Tercer hospital. Solución, una vez construido todo eso, este señor dice, pues yo cojo el embovedamiento de Arroyo de Los Ángeles, me termino de cargar el arroyo que han conocido, donde han jugado toda la gente del barrio toda la Cierto. puñetera vida, sigo el embovedamiento para arriba hasta la ronda norte de la ciudad, los montes caen a pico, los corto y construyo una autovía ahí de 4 carriles, o sea, una locura. La verdad Pero lo que primero que hago es construir. Luego veo si se puede hacer otra cosa o no. Si hay salida, si no, me cargo la montaña. O sea, es una locura lo que están haciendo, che. pues con eso nos vamos a quedar, Miguel. Gracias una vez más, Miguel Jiménez, responsable de Málaga Besos, miembro de la ejecutiva de la Asociación de Vecinos Proyecto Dignidad para Miraflores de Los Ángeles. Quedan muchas cosas, pero vamos a preparar un programa en el que la presidenta y otros miembros de allí, vecinos, puedan participar, que creemos que es lo que tenemos que hacer. Lo vamos a ir preparando para en breves fechas, ya se lo iremos anunciando. Gracias, Miguel, por el esfuerzo que has tenido que hacer hoy y Gracias por a estar vosotros. aquí. Gracias a vosotros, como siempre. Gracias. Nos vamos. Hasta aquí el programa. Queda una segunda parte que la va a realizar mi compañero Alejandro Blanco. Así que Alejandro, cuando quieras, nosotros volvemos la próxima semana a la misma hora y el mismo día, todos los martes. Alejandro Blanco, adelante. Muy buenas, Paco. Pues sí, vamos a hablar hoy con una organización que es la primera vez que se sienta junto a los micrófonos de Color Comunitaria. Diaconía, nos viene a explicar ese proyecto que tú decías, sin etiquetas, sin odio. También vamos a conocer un poquito más qué es esta organización. Vamos a conocer a quien nos acompaña. Paula Goden, muy buena. Hola, ¿Qué tal? Eres abogada sí. de esta organización de Diaconía. Raquel Fernández, técnico de inserción, muy Hola, buenas. buenos días. Y Antonio Díaz, psicólogo, muy buenas. Muy buenas. Bueno, Diaconía, ¿qué es? Pues bueno, somos una entidad social de origen e identidad protestante que llevamos desde el año 1997 pues trabajando en mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. También trabajamos en red con otras entidades y en varias regiones de España, porque aunque vengamos en representación del equipo de Sin Etiquetas Sin Odio en Málaga, también estamos en otras ciudades de España y en otras comunidades autónomas. Ujú. Es una organización que tiene un componente o un origen religioso, ¿no? Sí, aunque no limita a que los trabajadores en la misma sean religiosos o tengan alguna creencia religiosa. Ujú. Y atiende a todo tipo de población. Exactamente, Ujú, sí. ujú. Bueno, ¿en qué consiste el proyecto que principalmente os trae aquí, Sin Etiquetas Sin Odio? ¿Esto de qué va? Pues el proyecto Sin Etiquetas Sin Odio se trata de asesoramiento jurídico, psicológico y social a personas víctimas de delitos de odio o posibles víctimas. Tenemos 3 áreas, como he comentado. Yo sería como la puerta de entrada, donde vemos las necesidades que tiene la persona que acude a nosotros y ya en base a las necesidades y a la situación que haya vivido de vulnerabilidad, pues se deriva tanto a mi compañera Paula como a Antonio. Y por mi parte también realizo atención social y un seguimiento de cómo van las intervenciones. Al margen de esto, también tenemos lo que se denomina lo que son las asesorías grupales, tanto a profesionales de otras entidades como a usuarios, sobre qué son los delitos de odio. Claro, es parte de nuestro trabajo en red con otras entidades sociales. Ofrecer asesoría a profesionales y también a sus usuarios que pueden ser víctimas de delitos de odio. El delito de odio es un término que hace a lo mejor 10 años, 12 años no estábamos tan acostumbrados, ahora sí que se escucha mucho, pero por si alguien anda en un despiste, ¿podríamos explicar qué es un delito de odio? Sí, a ver, lo primero es que es importante tener en cuenta que el odio es un concepto un poco subjetivo y definirlo bastante complicado. O sea, no hay una definición clara, conjunta, lo que viene a ser el odio a un nivel europeo, internacional o nacional, y por lo tanto pasa un poco lo mismo a la hora de definir, por ejemplo, el discurso de odio, que es parte del delito de odio. Entonces,
partiendo de esa base, ¿qué es el delito de odio? Pues digamos que es una conducta discriminatoria, porque al final lo que se pretende salvaguardar es la igualdad del ser humano, que es parte de su dignidad humana, ¿no? Entonces, lo que se intente con los delitos de odio es regular las situaciones que están atacando a esa igualdad por motivos discriminatorios. Y eso puede ser tanto racistas como antisemitas, antigitanos, referente a la ideología, a la religión, a las creencias de la víctima, ¿no? La etnia, la raza, la nación a la que pertenezca, su sexo, su orientación sexual, por motivos de género, aporofobia, exclusión social, enfermedad o diversidad funcional. Y las leo y las digo todas porque me gusta que todo el mundo se sienta incluido y sepa que tiene, bueno, esos derechos de igualdad. Entonces, todo lo que ataque a la igualdad y tenga un fundamento discriminatorio, pues entra dentro de eso, lo que puede ser un delito de odio. Aparte, propiamente delito de odio, porque nuestro Código Penal puede recoger, por ejemplo, unas lesiones. La motivación de esa lesión, pues sería, en nuestro Código Penal sería recogido como un delito de lesiones con una agravante discriminatoria, pero nuestro Código Penal, aparte, recoge en el 510 el delito de odio. Y el delito de odio es lo que viene, dicho así a grandes rasgos, a propagar, a los actos que vienen a propagar esa discriminación en la sociedad. ¿Esto se entiende? Y los delitos de odio se dirigen entonces, o las víctimas de esos delitos son minorías o son grupos sociales. Hombre, bueno, se viene observando que hay un grupo diana, ¿no? Que es un poco la lista que acabo ahora de describir, pero a veces también hay personas que se ven afectadas por asociación, ¿no? Por ejemplo, alguien se cree que es de un cierto colectivo y no lo es, y a lo mejor sufre un ataque porque alguien ha pensado que, por ejemplo, es homosexual y a lo mejor le agreden por eso, ¿sabes? Pero Ujú. esa persona a lo mejor ni siquiera era homosexual. Vale. Sé de algún caso en el que colectivos, incluso profesionales, como puede ser la policía o hombres blancos heterosexuales, han intentado usar esta figura del delito de odio para dentro de su estrategia de defensa, ¿no? Y hay colectivos sociales que se oponen y consideran que esa utilización del delito de odio es algo abusivo porque se refiere más a colectivos que están en una situación de inferioridad respecto al conjunto de la sociedad. Hombre, es que sí, pero al final estamos hablando un poco de intentar salvaguardar la igualdad, ¿no? Que tiene cada ser humano, ya sea por su religión, por su manera de creer, de su condición sexual o identidad o género. Entonces, la lista es bastante amplia, ¿no? Incluso hemos tratado la discapacidad. Entonces, lo que se intenta, creo yo, es crear un espacio social en el que todo el mundo tenga un espacio, ¿no? Un sitio. Hay gente que sufre delitos de odio y no lo sabe, y hay gente que comete delitos de odio y no es consciente de la gravedad del asunto. A ver, el delito de odio, eh, ¿en qué sentido? Porque si es en un sentido jurídico como tal, a lo mejor no llegan a ser unas lesiones, a lo mejor no llega a ser a lo mejor un discurso de odio propiamente dicho en el que a lo mejor creas una página de Facebook hablando contra el colectivo gitano, que eso sería lo que viene a ser tipificado por el Código Penal delito de odio como tal. Ahora, si nos pasamos a lo que viene a ser perjuicio, pues hay mucha gente que sí, que quizás actúa por perjuicio y no lo sabe. También una manera de que trabajamos es que muchas veces las personas no se dan cuenta de que han sido, bueno, se han establecido acciones discriminatorias contra ellas. Entonces, una parte también de nuestro trabajo es darles herramientas y esos recursos para que sepan identificar estas situaciones, que sepan qué pueden hacer para tomar medidas en cuanto a ellas y que sepa que, bueno, hay entidades como la nuestra que le damos apoyo, recursos, herramientas para dar un poco de solución a este tipo de acontecimientos. Y también lo que has dicho, que hay muchas personas que también por repetición a lo mejor de ideas o de comentarios, pues no se dan cuenta que a lo mejor lo que ha hecho Paula, que como a la hora de tipificado, como no está todavía tipificado, perdón, como delito de odio, pero que siguen siendo acciones discriminatorias hacia personas que pertenecen a un colectivo de vulnerabilidad, como has dicho. Este proyecto ¿desde cuándo está en marcha? ¿Desde cuándo lo tenéis en marcha aquí? Desde el año pasado, sí, o sea, la entidad viene trabajando ya casi 30 años, ¿no? Pero el proyecto Sin Etiquetas Sin Odio lleva un añito. ¿Qué es lo que os habéis encontrado?
Háblame de, no hace falta identificar a las personas con nombre y apellido, pero sí, háblame de casos y de cómo las personas, no sé, cómo se sienten y qué tipo de ayuda os piden. Pues bueno, o sea, han llegado diferentes temáticas o situaciones por las que no han venido un poco a la entidad y realmente como que lo máximo que demandan es un poco bueno, de sensación de indefensión o de por qué me pasa esto y como qué puedo hacer para dejar de que pase estas situaciones, ¿no? También es un poco el espectro variado de situaciones como con algún componente violento como tal y después a lo mejor pues como que no, o sea, sí que ha habido como una discriminación o comentario, pero que no ha habido, digamos, como una agresión física. Entonces, pues un poco también el hecho bueno, también nosotros detectamos una infradenuncia muchas veces porque, claro, como que no es, em, no sé, como que puede que no se den cuenta de que han sufrido este acto discriminatorio, pero cuando llegan a nosotros también es como, me refiero, a lo mejor pasa como un momento culmen que sí que identifican como un acto discriminatorio que puede ser un delito de odio, situación como de delito de odio. Pero a raíz del trabajo con ellos, a través de las herramientas sociales, jurídicas y psicológicas, como que poco a poco vas desgranando el asunto y vas tirando como que, oye, no es la primera vez que ha pasado esto lleva pasando durante un tiempo y también un poco como la sensación de recursos de afrontamiento, bueno, de recuperar el proyecto vital y de darle a esa persona pues herramientas no sé, para sobrellevarlo y que no se sientan solas y bueno, que es una problemática que afecta a más personas y también crear esa red de apoyo y de red social, me refiero. ¿Principalmente es un tipo un perfil de persona al que estáis atendiendo o hay diferentes perfiles que acuden a vuestra ventanilla, por decirlo así? Atendemos todo tipo, incluso por delitos de odio contra sentimientos religiosos y personas religiosas que se han sentido discriminadas también por sus creencias. Atendemos eso también. Ujujú. No hay un perfil concreto, sino sí que es verdad que atendemos un tipo de población muy variada. Y a raíz de lo que ha comentado también Antonio, yo recalcaría sobre todo la normalización de situaciones discriminatorias que normalizamos en el día a día y que hasta que estas personas no se dan cuenta de que han sufrido un posible delito de odio, pues sí que es un trabajo que tanto desde el área jurídica, psicológica y social es intenso porque yo me he encontrado situaciones normalizadas que si te pones a pensarlas no lo son. Entonces yo recalcaría sobre todo eso, la normalización y aceptación de que les tiene que discriminar por pertenecer a un colectivo o ideología o sentimiento religioso. Claro, al final lo que intentamos es salvaguardar esa igualdad, esa paz y esa paz social y esa dignidad humana que todos tenemos para vivir y creer y manifestar nuestra forma de vivir y nuestras creencias, ¿no? También yo, por ejemplo, me he encontrado que hay mucha confusión con respecto a lo que es un delito de odio, un discurso de odio. Mucha gente ya ni siquiera quiere dar espacio a la libertad de expresión porque vivimos en una sociedad muy intolerante. Entonces, es muy importante el trabajo también educativo en nuestra sociedad, de que dos personas que piensan diferente y llevan una manera de vivir diferente puedan sentarse en la misma mesa y darse ambos espacios, ¿no? Siento que eso como sociedad se está perdiendo. Y como también hacemos asesoría, no solo atendemos a víctimas y posibles víctimas, sino también hacemos asesorías a profesionales y nos damos un poco cuenta de eso, ¿no? De un poco esa falta de claridad en la sociedad. ¿Podríais poner algún ejemplo de esas situaciones en las que a priori la gente no cae, que está sufriendo una discriminación, pero que después de trabajarla un poco, pues sí caen en que son objeto de esas discriminaciones? Nosotros atendimos a unos chicos migrantes bueno, a una casa de acogida, una ONG aquí de Málaga, y bueno, le preguntamos si habían sufrido alguna situación discriminatoria y al principio te decían todos que no. Entonces tenías como que indagar un poco más con ellos, preguntarles un poquito más y a lo mejor ya iban saliendo situaciones de, a lo mejor sí estaba en este trabajo y el jefe me dijo tal, cual, por ser latino, no sé qué. Y ya ahí le dices, bueno, te das cuenta de que esto es un poco un prejuicio hacia tu raza, hacia tu origen, de dónde Mm. eres, y es como, ah, sí, tal. Entonces, un poco la distinción, ¿no?, entre lo que queda un poco superficial y ya está como normalizado y lo que todo el mundo ve inmediatamente como ven a ser unas lesiones por una condición sexual, por ejemplo. O sea, es como un poco esa diferencia. A veces Ujú. lo que es más superficial pues pasa desapercibido, ¿no? ¿Hay un efecto acumulativo hasta que la gente se da con la pared, iba a decir, es decir, o
ahí va todo lo que llevo encima. Más bien una pregunta dirigida al psicólogo de, Sí, de o sea, cómo se acaba gestionando todo esto. podría ser también que, o sea, se deba también, si lleva mucho tiempo en la ciudad, en el país, digamos, y sí que puede darse un hecho de que, bueno, puede ser tanto por o sea, por una situación en concreto que sí que derive de alguna situación con agresión física o de insultos, que sí que sea como el desencadenante o un poco también acumulativo. Y nada, también por comentar un poco la respuesta que ha dado Pablo, que también el año pasado en esa misma asesoría como que nos comentaron que eran pequeñas diferencias en el comportamiento que le dan a la población y después el trato diferente a ellos, como por ejemplo de si pasan cerca de ellos como que sus pertenencias se las ponían en otro lado también. Sí, sí, sí. El tema, por ejemplo, de que cuando estás en un restaurante, en una cafetería, el trato como que no es el mismo que al resto de personas porque la atienden a lo mejor lo último, como que no le hacen el mismo caso, que no tiene por qué ser algo muy llamativo, sino que realmente son situaciones discriminatorias y acciones discriminatorias que es como diferencia de trato por tu pertenencia a los colectivos que ha mencionado Paula o también al pensamiento y bueno, al prejuicio que hace la persona de ellos y de ella. Entonces, un poco, pues, ahondar en eso. Y ya con respecto puede ser tanto acumulativo como un desencadenante, pero claro, a raíz del desencadenante, sí que lo normal es que se desencadene también una respuesta, ya sea por cuerpos de seguridad o cuerpos médicos también, que desencadene, pues, una estrategia bueno, de recuperación de la salud, también como de recursos sociales y bueno, policiales que se dan. Y también un poco lo que vamos es un poco a eso, a que cuando pasen este tipo de situaciones, o lógicamente no esperar a que pasen, sino que ya ellos mismos y ellas mismas pueden tomar una serie de pasos para denunciar este tipo de acontecimientos, saber que tienen cobertura legal, psicológica y social para denunciarlos y para hacer el acompañamiento. Hablamos de esos pasos para denunciarlo. ¿Cómo es eso? Bueno, primero, como ha dicho Raquel, le atiende ella y luego Ujú. ella como que va derivando. Entonces, quizás te podemos contar un poco cómo lo hacemos desde Sí. nuestra Ujú. organización, ¿no? Sí, yo, como antes he comentado, digamos que la parte social, el área social, es la puerta de entrada al proyecto y se le cita o se les hace una llamada previa para que vengan y que en base a su situación, a las necesidades, valorar cuál sería el recurso más idóneo que nosotros podemos ofrecerle desde nuestras áreas, pero también de otras administraciones públicas, de otras entidades. Entonces hacemos un trabajo también de valorar, de ver la situación que tiene la persona y en base a eso, pues si necesita atención jurídica se cita con Paula y si necesita pues cita con el psicólogo, en este caso con Antonio, pues se le da cita con él. Y luego pues es un trabajo de seguimiento, de estar también pendiente de llamarle cada semana, 2 semanas, dependiendo muy bien de la situación, de la problemática que tenga, y de que se sientan acogidos, de que se sientan que estamos ahí y que un delito de odio se puede denunciar y que vamos a intentar ayudarle lo máximo posible. Y también pues en coordinación con otras entidades, trabajamos mucho en red, como ha comentado antes el compañero, porque necesitamos retroalimentarnos entre todos. Hay otras entidades en la ciudad que tienen proyectos parecidos, ¿verdad? Exacto, Ujú, sí. ujú. Vale. Y si la persona decide denunciar, pregunta para la abogada, ¿eso cómo va? ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues se pone una denuncia y después derivamos al turno de oficio. Eso Nosotros no se va no a la representamos. comisaría o sí, o es en los Sí, juzgados. bueno, se puede poner en comisaría también, Ujú, pero nosotros no representamos legalmente en el ujú. juzgado. Hacemos solo la labor de asesoría y después hacemos también un acompañamiento o también colaboramos con el abogado que lleve el caso si el abogado está dispuesto. Y bueno, es un poco el procedimiento que se sigue. También no todo a veces es constitutivo de un delito, ¿no? Entonces también, por ejemplo, tenemos contacto con la Mesa Técnica de Mediación de la Policía Local de Málaga, que a veces es muchísimo más restaurativa la mediación. A veces son situaciones que ocurren en el ámbito laboral o administrativo. Entonces, Es algo que la gente no sabe, ¿no? Que hay un equipo de mediación en la policía, que se suele ver como un cuerpo, en términos clásicos, represivo, que guardar el orden y punto, ¿no? Pero es muy interesante la labor de ese. Me han hablado bien de ese equipo de la policía local. otro perjuicio hacia la policía, Sí, en sí, este sí, sí. caso. ¿Y por qué somos así los humanos? ¿Por qué es tan habitual esto del prejuicio y de las últimas consecuencias de los prejuicios pues son las discriminaciones, ¿no? Claro. ¿Por qué somos así?
A ver, Pregunta psicológica. Momentos sin meterme filosóficos. en camisa de once varas, diría que es un poco una manera bueno, el ser humano siempre intenta buscar maneras de obtener la máxima información del entorno de la manera más rápida, más sencilla y más accesible posible. Entonces, pues a ver, siempre puede que nos quedemos con información que no tiene por qué ser real o que no puede, o sea, no está bien contrastada, como por ejemplo cuando se dan el tema de los prejuicios, y realmente es como una manera, pero claro, también ahí surgen tanto los prejuicios como los estereotipos, y realmente, bueno, digamos que es como una manera de llevarlo. Pero claro, lógicamente cuando atenta contra la dignidad humana, contra los valores, contra el respeto, pues lógicamente ahí se sobrepasan límites que no se deberían sobrepasar nunca. Pero digamos que es un poco, o sea, desde el punto de vista fisiológico, digamos que sería un poco eso, de toda la información del contexto, lo que puedo sacar de él y ya también pues acerca de los comentarios, de aprendizaje vicario, de lo que puedes escuchar de otras personas, pues como que ya formas un juicio, pues prejuicio lógicamente, y ya como que modulas tu comportamiento, tu actitud y tu todo con respecto a esa persona, pero sin tú tener como el contacto previo. Entonces, ahí es como el límite, lógicamente, entre el estereotipo y el prejuicio, ¿no? Que Ujú. también, pues bueno, lógicamente con los prejuicios pues se atentan contra los derechos, el respeto y la dignidad humana, ¿no? Entonces, pues, un poco por ahí. Una parte de vuestro proyecto es una atención individual. También tenéis acciones con grupos restaurativos. Háblame un poco de esto, cómo funciona. ¿Por qué lo de restaurativo? Son grupos de pares que le llamamos y lo trabajamos tanto Antonio como yo. Y tiene dos partes. Uno como restaurativo, porque las personas necesitan ese espacio para compartir experiencias, para restaurar también ese posible sentimiento que tienen las víctimas o posibles víctimas en este caso. Y también tiene otra parte que también consideramos fundamental, actividades de ocio, culturales y educativas también, en donde también es necesario que ellos pues compartan, pues acudir a una visita a un museo, un partido de fútbol, ¿Y un por poquito, qué, por qué eso es importante? porque al final a través de actividades culturales o educativas o de fútbol, ocio, es una especie de dispersión y también de sentirse integrados en la sociedad, de que hacemos todas las actividades las hacemos todos los seres humanos, entonces es una forma también de que ellos se sientan partes integrados en la sociedad y también de que ellos puedan hacer actividades como hacemos cualquier persona, Ujú. Claro, una manera de hacerlo sentir incluidos, ¿no? incluidos. Porque la discriminación, fíjate que te excluye. Entonces, como eso te incluye. Ujú. ¿Tenéis algún dato de cómo va el proyecto? ¿Gente que habéis atendido? Pues sí, ¿Acciones el que...? año pasado atendimos a 896 personas, teniendo en cuenta todo lo que hemos expuesto, ¿no? Atenciones a víctimas, a asesorías grupales, grupo de pares. Ese fue para nuestro primer año, una cifra bastante decente, Ujú. creo yo. Y también hacéis talleres informativos, entiendo que con un carácter preventivo. No sé si vais a escuelas o a otro tipo de Sí, este año estamos entidades. intentando acercarnos un poco más a las escuelas. Nos Ujú. encantaría acercarnos a las escuelas e institutos de Málaga que nos dejarán asistir para explicarles un poco a los chicos y a las chicas, pues, la importancia del respeto y la tolerancia. Y bueno, pero hasta ahora nos hemos acercado más a posibles víctimas de delitos de odio, a grupos diana, organizaciones. Por ejemplo, el año pasado fuimos a una iglesia evangélica a hablar también ahí de pues, los delitos contra los sentimientos religiosos y también contra un poco lo que viene a ser toda la ideología cristiana también, que también sufren mucha discriminación, sobre todo hoy día, pero también a todo tipo de colectivos y también organizaciones que también tratan con muchísima diversidad de personas, ¿no? Entonces nos acercamos a todo eso, a todo lo que podemos para preservar esa, como hemos dicho, esa igualdad, ¿no? Ujú. Bueno, pues lo han escuchado. Diaconía es una organización estatal, ¿verdad? Vinculada también con el credo evangélico, ¿sí? Y que está desarrollando este proyecto que se llama Sin Etiquetas, Sin Odio desde hace un año. Gente que nos haya escuchado y tenga interés en haceros consultas o en recibir estos talleres informativos de tipo preventivo sobre la discriminación y los delitos de odio, ¿cómo pueden contactar y dónde estáis? Pues estamos en la Avenida Andalucía 27, cerquita de lo que es el Corte Inglés. Y nosotros como equipo tenemos un número de teléfono que, si os parece, lo voy a Claro. facilitar para quien quiera ponerse en contacto. Pueda llamar al 677-614103. Luego, aparte, cada componente del equipo tiene su propio correo
Paula, Yo soy paula.goden, con 2D, goden, Goden. @diaconía.es. Yo, antonio.diaz@diaconía.es. Y el mío es raquel.fernandez@diaconía.es. Ahí nos pueden encontrar. Estamos abiertos pues a propuestas de tanto institutos, centros educativos, asociaciones, entidades y por supuesto brindarle nuestra atención a las posibles víctimas o víctimas de delitos de odio. Que estaremos encantados de atenderle y ayudarle tanto a nivel psicológico como social como jurídico. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir todo el esfuerzo que estáis haciendo en este proyecto. Ahí decían cuál era el número de teléfono, que yo voy a repetir, 677-614103, sin etiqueta, sin odio, una iniciativa de Diaconía. Muchas gracias, Raquel, Paula y Antonio, por compartirlo. Muchas A ti, gracias. Tati.